El aire en la Sierra de Juárez olía a pino húmedo y a tierra mojada, un perfume que siempre me había traído paz, pero que esa mañana se sentía como un presagio helado. El sol, todavía tímido, apenas lograba atravesar la neblina que se aferraba a las cumbres como un sudario. Cada curva del camino de terracería era un golpe seco en la suspensión de mi vieja camioneta, un latido arrítmico que acompañaba al tamborileo de mi corazón. Ramiro llevaba 36 horas desaparecido. 36 horas que se habían estirado hasta convertirse en una vida entera de angustia. Lo conocía desde que éramos chamacos, desde que nuestros pies descalzos corrían por las mismas veredas y nuestros sueños se enredaban en las ramas de los mismos árboles. Él, con su risa estruendosa que parecía capaz de espantar a los malos espíritus, y yo, con mi manía de querer arreglarlo todo, de poner orden en el caos. Éramos un equilibrio, dos mitades de una misma alma anclada a este pedazo de mundo. Su esposa, mi comadre Lupe, me había llamado llorando, con la voz rota por el pánico. Elena, no contesta. Se fue ayer a entregar esa carga a la mina y no ha vuelto. El teléfono me manda directo a buzón. Siento algo feo aquí en el pecho, comadre. Algo que me aprieta y no me deja respirar. Y yo, que siempre he confiado más en mis corazonadas que en las noticias, sentí el mismo apretón. Ramiro era la puntualidad hecha hombre. Un camionero de la vieja escuela, de esos que miden el tiempo en kilómetros y promesas cumplidas. Su palabra era un contrato firmado ante notario. Si decía, llego el martes estaba ahí, con su sonrisa cansada y su termo de café ya por la mitad. Que no diera señales era tan extraño como ver nevar en pleno agosto. Le prometí a Lupe que saldría a buscarlo. Le dije que seguramente se le había descompuesto el camión en una zona sin señal, que estaría por ahí, echando madres mientras cambiaba una llanta, terco como solo él sabía ser, negándose a pedir ayuda. Pero mientras manejaba, ascendiendo por esa carretera que se retorcía como una serpiente agonizante, la mentira piadosa que le había ofrecido a mi comadre se me desmoronaba en la boca. Ramiro conocía esta ruta como la palma de su mano. Cada bache, cada curva peligrosa, cada atajo, la había recorrido cientos, miles de veces. Era su territorio. El recuerdo de nuestra última plática me taladraba la mente. Fue hace apenas una semana, sentados en mi cocina mientras el olor a café de olla lo inundaba todo. Se veía preocupado, más de lo normal. Sus ojos, usualmente brillantes y llenos de picardía, tenían una sombra que no me gustó nada. Las cosas se están poniendo complicadas, Elenita, me dijo, dándole un sorbo a su taza. Hay gente nueva merodeando la mina. Caras que no son de por aquí. Preguntan mucho, ofrecen mucho. Le pregunté a qué se refería, pero desvió la mirada, como si temiera que las paredes oyeran. Nomás te digo que andes con cuidado. Y si algún día me pasa algo, lo interrumpí con un manotazo suave en el brazo. No digas tarugadas, Ramiro. A ti no te va a pasar nada mientras yo esté aquí para jalarte las orejas. Se rió, pero fue una risa hueca, sin la alegría de siempre. Por eso te quiero tanto, cabrona, me dijo. Porque eres más terca que una mula y tienes los pantalones mejor puestos que cualquier cabrón que yo conozca. Ahora, sus palabras resonaban en el silencio de la camioneta, cargadas de un significado que en ese momento no quise ver. Fue entonces cuando lo vi. A la orilla del camino, justo después de una curva cerrada que todos llamábamos el Espinazo del Diablo, estaba su tráiler, un Kenworth rojo, su orgullo, la máquina a la que le había dedicado más horas de su vida que a cualquier otra cosa, exceptuando a Lupe y a sus hijos. Estaba estacionado de una forma extraña, no del todo acotado en el pequeño espacio de descanso, sino a medio camino, como si el conductor hubiera frenado de golpe y se hubiera bajado a toda prisa. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Apagué el motor de mi camioneta y me quedé inmóvil por un instante, escuchando. Solo el viento silbando entre los pinos respondía. El silencio era denso, pesado, antinatural. No había pájaros. No había el zumbido lejano de algún otro motor. Nada. Bajé de la camioneta y sentí el frío de la mañana pegárseme a la piel. Mis botas de trabajo se hundían ligeramente en el lodo blando del arcén. El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco en mis sienes. Lo primero que noté fue el ruido.
Un zumbido bajo, constante, casi imperceptible. Era el motor del camión. Aún estaba encendido. El descubrimiento me heló la sangre. ¿Quién deja un camión de ese calibre encendido y abandonado en medio de la nada? Me acerqué con cautela, como si temiera que la bestia de acero pudiera despertar y atacarme. La puerta del conductor estaba entreabierta, invitando y advirtiendo al mismo tiempo. «¿Ramiro?», llamé, con una voz que apenas reconocí como mía. Un susurro tembloroso. No hubo respuesta. Pegué la cara a la ventanilla, esperando verlo dormido en el asiento, o quizá recostado en la litera, pero la cabina estaba vacía. El termo de café que siempre lo acompañaba estaba volcado en el asiento del copiloto, un charco oscuro manchando la tapicería. Su chamarra de mezclilla, esa que usaba desde hacía años, estaba colgada en el respaldo de su asiento. Todo estaba en su lugar, pero a la vez, todo estaba terriblemente mal. Era una escena congelada en el tiempo, un rompecabezas al que le faltaba la pieza más importante. Empujé la puerta y subí a la cabina. El calor del motor encendido contrastaba con el frío de mi piel. El olor familiar a diésel, tabaco y a Ramiro mismo me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era como si acabara de bajarse. En el tablero, las llaves colgaban del interruptor de encendido, balanceándose ligeramente con la vibración del motor. Sobre el asiento del copiloto junto a la mancha de café estaba su cartera. La abrí con manos temblorosas. Su identificación, sus tarjetas, unos cuantos billetes arrugados. Todo estaba allí. Si alguien lo hubiera asaltado, se habría llevado la cartera. El pánico empezó a dar paso a una lucidez fría y cortante. Esto no era un robo. No era un simple accidente. Algo más había pasado aquí. Algo que no encajaba. Mis ojos recorrieron cada rincón de la cabina. La bitácora de viaje estaba abierta en la página del día anterior, con la ruta y los horarios anotados con su caligrafía firme y clara. La última anotación era de las 6 de la tarde, justo cuando debía haber llegado a este punto del camino. Bajé del camión y comencé a caminar alrededor del monstruo rojo, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. Las llantas estaban bien, no había señales de un reventón. La carga, una plataforma cubierta con una lona verde oliva, parecía intacta, las cuerdas que la sujetaban tensas y en su sitio. Me detuve en la parte trasera. El lodo del camino estaba revuelto, con huellas que se superponían, las mías, las de mis botas, y otras, unas huellas más grandes, de botas de trabajo pesadas como las de Ramiro, pero había otras más, de al menos 2 personas diferentes. Se entremezclaban en un patrón caótico, como si hubiera habido una lucha, un forcejeo. Seguí el rastro con la mirada, y vi cómo se desviaban del camino y se perdían en la espesura del bosque que flanqueaba la carretera. El corazón se me detuvo. No, no, no. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Ramiro no se habría internado en el bosque por su propio pie. No a esa hora. No de esa manera. Me adentré unos metros entre los árboles, siguiendo las huellas más claras. El suelo estaba cubierto de una alfombra de hojas de pino y ramas secas. El aire aquí era aún más frío, y la humedad se sentía como un manto helado sobre mis hombros. A unos 10 metros del camino, encontré algo que brillaba débilmente entre la maleza. Me agaché y lo recogí. Era un casquillo de bala, dorado, pequeño, pero con un peso enorme en la palma de mi mano. El mundo se me vino abajo. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, ahogando el sonido del viento y el motor del camión. La imagen de la sonrisa de Ramiro, de sus ojos achinados por la risa, se superpuso a la visión del frío metal en mi mano. Sentí que las piernas me flaqueaban, y tuve que apoyarme en el tronco de un pino para no caer. La realidad me golpeó con una brutalidad que me dejó sin aliento. A mi amigo, a mi hermano, se lo habían llevado, a la fuerza, y la montaña, que había sido su refugio y su camino, ahora guardaba silencio, cómplice de un secreto terrible. Mi mente, entrenada durante años para encontrar soluciones, para no dejarse vencer por el primer obstáculo, comenzó a trabajar a marchas forzadas, luchando contra la ola de pánico que amenazaba con ahogarme. Tenía que pensar, tenía que actuar. Llorar no me serviría de nada en este momento. Lloraría después, cuando lo encontrara,
cuando pudiera abrazarlo y decirle todas las cosas que nunca le había dicho. Ahora tocaba ser fuerte, ser la Elena que Ramiro siempre decía que era. Regresé a la cabina del camión con el casquillo apretado en mi puño. Apagué el motor. El silencio que siguió fue aún más sobrecogedor. Saqué mi teléfono, pero como era de esperar, no había señal. Tenía que volver al pueblo. Tenía que avisar a la policía, a Lupe. Pero antes, algo me dijo que debía mirar una vez más. Una corazonada, esa voz interior que tantas veces me había guiado. Revisé la guantera, papeles del seguro, mapas viejos, una linterna. Nada. Debajo del asiento, solo polvo y algunas envolturas de dulces. Fue entonces cuando recordé un secreto que compartíamos desde niños. Ramiro siempre había sido desconfiado. Siempre decía que había que tener un lugar donde guardar lo importante, lejos de los ojos de los curiosos y de los amantes de lo ajeno. En sus camiones, ese lugar siempre era el mismo. Metí la mano por detrás del respaldo del asiento del conductor, buscando el pequeño desgarro en la tapicería que él mismo había hecho. Mis dedos encontraron la tela suelta y se deslizaron hacia adentro. Allí estaba. No era una pistola, ni dinero. Era un pequeño cuaderno de notas, de esos de espiral, con la portada ya gastada. Lo saqué y lo abrí. No era una bitácora de viaje. Eran anotaciones personales, fechas, nombres, cantidades, y un nombre que se repetía una y otra vez, el licenciado. Junto a ese nombre, había números de cuenta, fechas de depósitos, y notas crípticas como entrega Polanco o reunión BMW. ¿En qué diablos te habías metido, compadre? La imagen del Ramiro sencillo, el hombre que disfrutaba de una carne asada en el patio y de las historias de sus hijos, chocaba violentamente con lo que tenía en mis manos. Recordé una vez que me habló de su sueño de comprar una casa más grande para Lupe, de mandar a su hijo a estudiar a una buena universidad en Estados Unidos, quizá a Houston, donde decían que estaban los mejores médicos por si su hija recaía de su enfermedad. Quizá esa era la razón. Quizá la desesperación lo había llevado por un camino oscuro, un atajo peligroso en el mapa de la vida. Guardé el cuaderno en el bolsillo interior de mi chamarra, sintiendo su peso como si fueran las respuestas a todas mis preguntas, y al mismo tiempo, el origen de todas mis desgracias. Antes de bajar, mi mirada se posó en una foto que tenía pegada en el parasol. Éramos nosotros dos, de unos 20 años, en la feria del pueblo. Él me abrazaba por los hombros, con una sandía a medio comer en la mano, y los dos reíamos a carcajadas, con esa alegría pura y sin adulterar de la juventud. Le prometí en silencio a ese muchacho de la foto que encontraría al hombre en el que se había convertido. Le juré que no descansaría hasta traerlo de vuelta a casa. Con el corazón hecho un nudo y la mente afilada como una navaja, bajé del camión. Cerré la puerta, dejando atrás el fantasma de mi amigo. La montaña seguía en silencio, pero ahora, para mí, era un silencio que gritaba, y yo estaba dispuesta a escuchar cada una de sus palabras. El camino de regreso al pueblo se me hizo eterno. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un peligro, pero el miedo ya no me paralizaba. Se había transformado en otra cosa, en una energía fría y decidida. Era la promesa que le había hecho a Ramiro, y las promesas, en mi mundo, valen más que cualquier contrato. Al llegar al primer punto con señal, mi teléfono se llenó de notificaciones, llamadas perdidas de Lupe, de mis hijos, de amigos en común. Pero la primera llamada que hice fue a la comandancia de policía del pueblo. La voz del oficial de turno, el joven sargento Morales, sonaba somnolienta y aburrida. Le expliqué la situación con una calma que me sorprendió a mí misma. Le dije dónde estaba el camión, lo del motor encendido, la puerta abierta. Omití deliberadamente lo de las huellas, el casquillo y el cuaderno. Mi instinto me decía que esa información era mía, al menos por ahora. La policía tenía sus procedimientos, su burocracia, su lentitud. Yo no tenía tiempo para eso. Morales me prometió que enviarían una patrulla en cuanto fuera posible. Esa frase, en cuanto fuera posible, me supo a una eternidad. Sabía que para ellos un camionero desaparecido en la sierra era solo un expediente más, un número en una estadística que a nadie en el gobierno le importaba, pero para mí era la mitad de mi vida.
Colgué el teléfono y respiré hondo. La batalla apenas comenzaba, y yo, Elena, la mujer que arreglaba todo, la terca, la que tenía los pantalones bien puestos, me estaba preparando para la guerra. No tenía un ejército, ni armas, ni dinero, pero tenía algo más poderoso: la lealtad a un amigo y la certeza de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La segunda llamada fue la más difícil. Marqué el número de Lupe. Al escuchar mi voz, se rompió en un llanto desconsolado. ¿Lo encontraste, comadre? Dime por favor que está bien. Cada una de sus palabras era una puñalada en mi propio dolor. Le mentí, otra vez. Le dije que había encontrado el camión. Sí, pero que no había rastro de él. Que seguro se había ido a buscar ayuda a pie, que aparecería en cualquier momento, cansado y de mal humor, pero bien. Le pedí que tuviera fe, que no perdiera la esperanza. Mientras le decía esas palabras, sentía el sabor amargo de la hipocresía en mi lengua. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿Cómo decirle a esa mujer, a mi amiga del alma, que había encontrado un casquillo de bala donde su esposo debería haber estado? ¿Cómo decirle que nuestro Ramiro, el hombre bueno y trabajador, podría estar metido en algo tan sucio que le había costado la libertad, o quizá la vida? No, todavía no. Primero necesitaba respuestas. Necesitaba un plan. La esperanza es un bien preciado, y a veces, para protegerla, hay que construir un muro de mentiras a su alrededor, un muro que yo estaba dispuesta a sostener aunque me aplastara. Al colgar, me quedé mirando el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo azul pálido. Se veían hermosas, imponentes, indiferentes, pero yo sabía que escondían un secreto, y no me iría de allí hasta arrancárselo. La Elena que había subido esa montaña por la mañana ya no existía. En su lugar, había una mujer con el corazón roto, pero con el espíritu de una guerrera a punto de despertar. La búsqueda de Ramiro no era solo una búsqueda física, era un viaje a las profundidades de su vida, a los secretos que me había ocultado, y también un viaje a mi propio interior, para descubrir de qué estaba hecha realmente. El sargento Morales y su compañero, un oficial joven con cara de susto al que todos llamaban Chuy, llegaron casi 2 horas después. Su patrulla, una camioneta destartalada que protestaba a cada bache, parecía tan cansada como ellos. Morales, un hombre de unos 30 y tantos con una incipiente barriga y una expresión de perpetuo fastidio, bajó del vehículo y se ajustó el cinturón con un gesto de autoridad que no le quedaba. Me miró de arriba a abajo, como si yo fuera la principal sospechosa. ¿Usted es la que reportó, señora?, preguntó, con un tono que mezclaba burocracia y desdén. Asentí, cruzándome de brazos para contener un temblor que no era de frío. Soy Elena, y Ramiro es mi compadre. Les conté de nuevo la historia, esta vez con más detalle, pero aún guardando mis cartas más importantes. El motor encendido, la puerta abierta, la cartera intacta, el café derramado. Morales escuchaba sin cambiar de expresión, mientras Chuy sacaba una libreta y un bolígrafo, y anotaba torpemente, como un niño haciendo los deberes. A ver, señora, dijo Morales caminando lentamente alrededor del tráiler. Lo más seguro es que su compadre se sintiera mal, se bajó a tomar aire, se desorientó y se perdió en el monte. O a lo mejor se encontró con alguna faldita por ahí, y se le olvidaron las obligaciones. La insinuación me encendió la sangre. Ramiro no es de esos, le espeté, con la voz más dura de lo que pretendía. Él adora a su mujer y a sus hijos, y conoce este monte mejor que usted su propia oficina. No se desorientó. Morales levantó las manos en un gesto de falsa paz. Tranquila, señora. Solo contemplo todas las posibilidades. Es mi trabajo. Se asomó a la cabina, iluminando el interior con su linterna a pesar de la luz del día. No pareció notar nada fuera de lo común. Para él, era un camión vacío. Para mí, era el eco de una vida interrumpida. Chuy, mientras tanto, seguía mis pasos, observando el suelo. Sargento, dijo de repente, aquí hay huellas. Varias. Parece que hubo movimiento. Morales se acercó con desgana. Miró el lodo revuelto y se encogió de hombros. Pudo ser cualquier cosa, Chuy. Animales. Otros traileros que pararon a orinar.
No se me ponga usted como en las películas. La frustración me quemaba por dentro. Eran incapaces de ver lo que yo veía, o quizá no querían verlo. Un secuestro, una desaparición forzada en su jurisdicción, era un dolor de cabeza que preferían evitar. Era más fácil clasificarlo como persona ausente y dejar que el tiempo hiciera su trabajo, que el olvido cubriera el expediente con su polvo gris. «Van a organizar una partida de búsqueda, ¿verdad?», pregunté, intentando mantener la calma. «Claro, claro», respondió Morales sin mirarme. «Vamos a seguir el protocolo. Primero reportarlo a la central. Luego, pedir autorización para un operativo. Ya sabe cómo es esto, el papeleo». Sabía perfectamente cómo era. Significaba días perdidos, tiempo valioso que Ramiro podría no tener. Mientras ellos llenaban sus formas y pedían sus permisos, las huellas en el bosque se borrarían con el viento y la lluvia, y cualquier pista se enfriaría hasta desaparecer. Les vi tomar algunas fotos con su celular, hacer un par de preguntas más sin mucho interés y finalmente subirse a su patrulla. «No toque nada más, señora. Ya esta es una escena. Bueno, es parte de una investigación. Nosotros nos haremos cargo», dijo Morales a través de la ventanilla. «Regrese a su casa. Le avisaremos si sabemos algo». Y con eso, dieron media vuelta y se marcharon, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse, como mis propias esperanzas. Me quedé sola de nuevo, con el gigante rojo y el silencio de la montaña. «Nosotros nos haremos cargo». La frase resonaba en mi cabeza como una burla. Comprendí en ese momento que estaba sola en esto. La justicia, esa idea tan grande y tan abstracta, no iba a llegar en una patrulla. Si quería encontrar a Ramiro, si quería saber la verdad, tendría que buscarla yo misma. No sería la sargento Morales, ni el agente Chuy. Sería Elena, la amiga, la comadre, la que no se rinde. Miré hacia el bosque, hacia donde se perdían las huellas. El miedo seguía ahí, agazapado en el fondo de mi estómago, pero ahora estaba acompañado de una determinación de hierro. Ellos tenían sus protocolos, su burocracia, su indiferencia. Yo tenía el cuaderno en mi bolsillo, el casquillo en mi memoria, y 40 años de amistad que me gritaban que no me diera por vencida. Antes de subir a mi camioneta, tomé una decisión. Saqué la cartera de Ramiro de la cabina. Era una pequeña transgresión, pero sentí que era necesario. Contenía su vida, sus contactos, sus rutinas, y quizá una pista que los ojos de la ley no sabrían ver. También tomé la foto del parasol. Necesitaba su sonrisa, su recuerdo para que me diera fuerzas. Conduje de regreso al pueblo, pero no me fui a casa. Fui a ver a Lupe. Tenía que mirarla a los ojos y sostener su mano, aunque la mía estuviera llena de mentiras piadosas. Tenía que darle la fuerza que yo misma no sabía de dónde estaba sacando. La investigación oficial había comenzado y terminado en menos de una hora. La mía, la verdadera, estaba a punto de empezar. Y la primera parada era el corazón de la vida de Ramiro, su familia y los secretos que, sin saberlo, compartían con él. El camino sería largo y peligroso, lo sabía, pero cada paso, por pequeño que fuera, sería un paso más cerca de él. Llegar a casa de Lupe fue como entrar en un velorio sin cuerpo. La pequeña casa, normalmente llena de risas y del olor de sus guisos, estaba sumida en un silencio denso y opresivo. Varios vecinos y familiares estaban sentados en la sala, hablando en susurros, con esa mezcla de genuina preocupación y curiosidad morbosa que aflora en las tragedias. Lupe estaba sentada en su sillón favorito, con la mirada perdida en la pared. Sus ojos, normalmente dos luceros brillantes, estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Cuando me vio entrar, se levantó y se aferró a mí como si yo fuera un salvavidas en medio de un naufragio. «Nada, ¿verdad, comadre?», sollozó contra mi hombro. «Todavía nada». La abracé con fuerza tratando de transmitirle una calma que yo no sentía. «Todavía no, Lupe. Pero lo vamos a encontrar. Te lo juro por lo más sagrado». Pasé las siguientes horas allí, escuchando, consolando, sirviendo café y pan dulce. El ritual de la comunidad ante la desgracia. Cada historia que alguien contaba sobre Ramiro era una nueva punzada en mi corazón. Recordaban su generosidad, su disposición para ayudar a quien lo necesitara,
su habilidad para contar chistes malos en los momentos más inoportunos. Era un buen hombre, un hombre que no merecía esto. Mientras todos hablaban, yo observaba. Observaba a sus hijos, a Ramiro Jr., un joven de 20 años con la misma mirada noble de su padre pero ensombrecida por la ira y la impotencia, y a Sofía, su hija menor, una adolescente frágil que se aferraba a la mano de su madre en silencio. Observaba a los amigos, a los compañeros de trabajo que iban llegando. Buscaba en sus rostros, en sus palabras, alguna pista, algo que no encajara. Fue Ramiro Jr. quien me dio la primera pieza. Lo encontré afuera, en el patio trasero, golpeando un costal de arena con una furia contenida. Sus nudillos estaban en carne viva. «No es justo, tía Elena», dijo, con la voz ahogada. «Mi papá no le hacía daño a nadie. Siempre nos decía que fuéramos derechos, que el trabajo honrado era lo único que valía». Me acerqué y le puse una mano en el hombro. «Lo sé, mijo. Tu papá es el mejor hombre que conozco». Él se detuvo y me miró, con los ojos llenos de una desconfianza que me dolió. Pero andaba raro últimamente, preocupado. El otro día lo escuché hablando por teléfono. Estaba casi gritando. Le decía a alguien que el trato era el trato, que él había cumplido su parte y que no quería más problemas. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que eran cosas de negocios, que no me metiera. La descripción encajaba con el cuaderno, con las anotaciones sobre el licenciado. ¿Sabes con quién hablaba, mijo? ¿Alcanzaste a oír algún nombre? El muchacho negó con la cabeza. No, tía. Solo sé que después de esa llamada, mi papá se fue a la caja de herramientas y sacó la pistola que tenía guardada desde hace años. Dijo que era por si las moscas. La pistola. Otro detalle que la policía no sabría, que yo no había visto en la cabina. Si Ramiro llevaba un arma y no estaba en el camión, las posibilidades se reducían a dos. O la usó, o se la quitaron. Y ninguna de las dos era buena. Le pedí a mi sobrino que no le dijera nada a nadie, especialmente a su madre. No quería añadir más leña al fuego de su angustia. Regresé a la sala con una nueva certeza. La preocupación de Ramiro no era una simple corazonada. Tenía miedo. Un miedo real y con nombre propio. Y ese nombre, sospechaba, estaba escrito en el cuaderno que ahora mismo sentía quemarme en el bolsillo. La noche cayó sobre el pueblo, pero para mí, la jornada estaba lejos de terminar. Mientras Lupe y sus hijos se sumían en un sueño intranquilo, agotados por el dolor, yo me retiré a mi casa. Encendí una lámpara en mi cocina, la misma donde había compartido el último café con Ramiro, y saqué el cuaderno. Era hora de conocer los secretos de mi amigo. Las páginas estaban llenas de su letra. Nombres de lugares, fechas, cantidades de dinero que me dejaron sin aliento. Eran cifras enormes, mucho más de lo que un trailero podría ganar en toda su vida. Y luego, el nombre. El licenciado. Aparecía una y otra vez, asociado a los depósitos más grandes. Había menciones a reuniones en restaurantes caros de la Ciudad de México, lugares de los que yo solo había oído hablar en las revistas. Uno en Polanco, decía una nota, al lado de la fecha. Otra hablaba de un viaje a Laredo, de cruzar una mercancía especial. Mi Ramiro, el hombre que se quejaba del precio del diésel, estaba moviendo cientos de miles de pesos. ¿Qué era esa mercancía? ¿De dónde salía tanto dinero? La respuesta parecía obvia, y me negaba a aceptarla. Pero las pruebas estaban ahí, en tinta azul sobre papel cuadriculado. Mi amigo, mi compadre, mi hermano, estaba metido hasta el cuello en algo sucio. Y esa suciedad, fuera lo que fuera, se lo había tragado en la soledad de la montaña. Sentí una oleada de decepción, de enojo. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no confió en mí? Pero la ira se disolvió tan rápido como llegó, reemplazada por una profunda tristeza. Lo conocía. Sabía que no lo había hecho por avaricia. Lo había hecho por su familia, por el tratamiento de Sofía, que había costado una fortuna y que siempre pendía sobre ellos como una espada de Damocles. Por la Universidad de Ramiro Jr., para que su hijo tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. Su amor por ellos era tan grande, tan inmenso, que lo había llevado a tomar un atajo mortal. Recordé a mi difunto esposo, que siempre citaba a Napoleon Hill, un autor que leía con devoción.
Decía que todo hombre tiene un deseo ardiente, una obsesión que guía sus actos. El deseo de Ramiro era la seguridad de su familia, y ese deseo, mal encausado, lo había llevado a este abismo. La decisión se formó en mi mente con una claridad absoluta. No iba a juzgarlo, iba a entenderlo, y luego iba a encontrarlo. No importaba en qué se hubiera metido, no importaba quién fuera el licenciado. No me iban a asustar con sus restaurantes caros ni sus coches de lujo. Iban a conocer a Elena, la amiga de Ramiro, la mujer que no abandona a los suyos. Apagué la luz de la cocina. Afuera, la noche era oscura y silenciosa, pero dentro de mí, algo se había encendido. Una llama pequeña, pero tenaz. La llama de la justicia. Y no dejaría que se apagara hasta que iluminara la verdad. El primer paso estaba claro. Tenía que averiguar quién era ese misterioso licenciado, y la única pista que tenía estaba en las páginas de ese cuaderno. La investigación de la policía podía seguir su curso lento y predecible. La mía iba a tomar un desvío, un camino mucho más peligroso, pero era el único que me llevaría hasta Ramiro. Los días que siguieron fueron un borrón de angustia y actividad febril. Oficialmente, la policía había iniciado una investigación. Pegaron carteles con la foto de Ramiro por todo el pueblo y en las comunidades vecinas. Entrevistaron a Lupe y a los hijos, a mí misma de nuevo, y a algunos de sus compañeros de trabajo, pero sus preguntas eran superficiales, rutinarias. Buscaban un hombre perdido, no a los hombres que se lo llevaron. El sargento Morales me trataba con una paciencia condescendiente, como si yo fuera una viejita histérica que veía fantasmas donde no los había. Seguimos todas las líneas, señora Elena, me decía cada vez que iba a la comandancia a preguntar por avances. Pero estas cosas llevan tiempo. Tenga fe. Mi fe no estaba en ellos, sino en el cuaderno que guardaba como si fuera un tesoro. Pasaba las noches en vela, estudiando cada anotación, cada número, cada fecha. Era como aprender un idioma nuevo, el idioma de la vida secreta de Ramiro. Descubrí que los depósitos grandes coincidían con sus viajes a la frontera. Las cantidades variaban, pero siempre eran enormes. También noté un patrón. Después de cada depósito, había un retiro significativo, una transferencia a una clínica en Houston, Texas, la clínica donde Sofía había recibido su tratamiento contra el leucemia años atrás. El corazón se me encogió. La prueba estaba ahí. Ramiro no se estaba enriqueciendo. Estaba pagando una deuda de vida, literalmente. El dinero entraba y salía, directo a mantener a su hija con vida. ¿Cómo podía la ley, cómo podía el mundo, juzgar a un hombre por eso? Sabía que no podía enfrentarme a esto sola. Necesitaba ayuda, pero no podía confiar en la policía. Pensé en los amigos de Ramiro, los otros camioneros. Eran hombres rudos, leales a su manera, pero también temerosos. Hablar demasiado en su mundo era peligroso. Si Ramiro estaba involucrado con gente poderosa, ellos no se arriesgarían. Necesitaba a alguien de afuera, alguien con recursos y sin miedo. Y solo se me ocurrió un nombre: Javier, mi ahijado, el hijo de mi hermana, un abogado que vivía y trabajaba en la Ciudad de México. Era un muchacho listo, ambicioso, que se movía en círculos que yo apenas podía imaginar. A veces me preocupaba que se hubiera olvidado de sus raíces, de nosotros, la gente sencilla del pueblo. Siempre andaba con sus trajes caros y hablando de inversiones y de la bolsa, un mundo tan ajeno al mío. La última vez que lo vi, en la boda de una prima, llegó conduciendo un BMW último modelo que dejó a todos con la boca abierta. Pero a pesar de su nueva vida, siempre había tenido un cariño especial por mí y por Ramiro, a quien veía como un tío. Tomé una decisión. Iría a la Ciudad de México. Necesitaba la ayuda de Javier. Y además, el cuaderno mencionaba un lugar, un restaurante en Polanco. Quizá era un tiro al aire, pero era la única pista tangible que tenía sobre el licenciado. Dejar el pueblo no fue fácil. Tuve que mentirle a Lupe, decirle que iba a ver a mi hermana que estaba enferma. No podía decirle la verdad. No podía darle falsas esperanzas ni ponerla en peligro. Le dejé encargado mi pequeño negocio de abarrotes a una vecina de confianza y empaqué una maleta pequeña. Antes de irme, fui a la iglesia del pueblo.
No soy de las que van a misa cada domingo, pero en momentos así, uno busca consuelo donde puede. Me senté en una banca vacía y recé. No pedí un milagro, pedí fuerza, claridad y protección. Le pedí a Dios que cuidara a Ramiro, donde quiera que estuviese, y que me guiara en el camino que estaba a punto de emprender. El viaje en autobús a la capital fue largo. Con cada kilómetro que me alejaba de mi pueblo, sentía que dejaba atrás a la Elena que todos conocían para convertirme en alguien diferente. Una investigadora, una justiciera, una mujer dispuesta a todo por su amigo. Mientras el paisaje rural daba paso al monstruo de asfalto, que es la Ciudad de México, repasaba mi plan. Primero, hablar con Javier. Le mostraría el cuaderno. Le contaría todo. Necesitaba su consejo legal y, sobre todo, su ayuda para navegar en un mundo que no era el mío. Segundo, iría a ese restaurante en Polanco. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero tenía que ir. Tenía que ver el lugar donde Ramiro se había reunido con esa sombra que lo había arrastrado a la oscuridad. Llegué a la terminal de autobuses y el ruido, el gentío, el ritmo frenético de la ciudad me abrumaron por un momento. Llamé a Javier desde un teléfono público. Cuando escuchó mi voz, se sorprendió. «Madrina, ¿qué haces en la ciudad? ¿Pasó algo?» Le dije que necesitaba verlo, que era urgente. Me dio la dirección de su despacho, un lugar con un nombre elegante en un edificio de cristal en el corazón del distrito financiero. Tomé un taxi, sintiéndome pequeña e insignificante en medio de la inmensidad de la urbe. El despacho de Javier era otro mundo. Muebles de diseño, secretarias impecablemente vestidas y un silencio solemne que solo rompía el suave tecleo de las computadoras. Javier me recibió con un abrazo, pero su rostro estaba lleno de preocupación. «Madrina, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Nos sentamos en su lujosa oficina con una vista espectacular de la ciudad a nuestras espaldas. Le conté todo, desde la llamada de Lupe hasta el descubrimiento del camión, el casquillo, el cuaderno. Saqué el pequeño cuaderno de mi bolso y lo puse sobre su escritorio de caoba. Javier lo tomó con cuidado, como si fuera una prueba en un juicio importante. Mientras leía, su expresión cambiaba. La sorpresa dio paso a la preocupación, y la preocupación a una seriedad sombría que nunca le había visto. Se levantó y caminó por la oficina, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. «Madrina, esto es muy grave», dijo finalmente. Ramiro no estaba metido en un negocio cualquiera. Por las cantidades y los lugares que menciona, esto huele a lavado de dinero, o algo peor. La confirmación de mis peores temores, dicha en voz alta por un abogado, le dio a la situación un peso aún más real y aterrador. «Necesito tu ayuda, Javier. Necesito saber quién es el licenciado. Necesito encontrar a mi compadre». Javier me miró, y por un momento vi en sus ojos al niño que yo había cuidado, al muchacho que venía a mi casa a comer galletas y a escuchar mis consejos. «Por supuesto que te voy a ayudar, madrina. Ramiro es como de la familia, pero tenemos que ser muy cuidadosos. La gente con la que se involucró no juega. Son peligrosos». Me explicó los riesgos. Me dijo que ir a la policía con ese cuaderno podría ser contraproducente, que podrían acusar a Ramiro y hundirlo aún más, o peor, que podría haber policías coludidos. Me aconsejó que le dejara el cuaderno a él, que usaría sus contactos para investigar discretamente el nombre y los números de cuenta. «Y sobre el restaurante en Polanco», continuó, «es una muy mala idea que vayas sola. Déjame hacer unas llamadas primero, averiguar qué tipo de lugar es, quiénes son los dueños. No podemos dar un paso en falso». Accedí, aunque la impaciencia me consumía. Sabía que tenía razón. Yo era una extraña en este territorio, una novata en un juego cuyas reglas desconocía. Necesitaba a Javier, a mi ahijado, con su traje caro y su mente de tiburón. Era mi única arma en esta jungla de concreto. Me ofreció quedarme en su departamento, un lugar elegante y moderno que contrastaba enormemente con mi humilde casa. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de la habitación de huéspedes, me sentí más sola que nunca. Estaba lejos de casa en una misión que me superaba, luchando por un amigo que había cometido errores terribles por las razones más nobles. La promesa que le había hecho en la montaña resonaba en mi corazón.
No descansaría. No importaba cuán alto tuviera que apuntar ni cuán profundo tuviera que cavar. Iba a encontrar las respuestas. La búsqueda de Ramiro me había traído a la capital del país, al corazón de un mundo de lujo y poder. Y yo, una simple mujer de pueblo, estaba a punto de llamar a la puerta del diablo. Javier se movió con una rapidez y eficiencia que me dejaron asombrada. En menos de 24 horas, ya tenía información preliminar. Usando bases de datos y contactos que yo ni sabía que existían, descubrió que las cuentas bancarias del cuaderno estaban a nombre de varias empresas fantasma, todas vinculadas a un poderoso consorcio con intereses en la minería y el transporte. El nombre del dueño principal del consorcio era Ricardo Valdivia, pero todos en el bajo mundo y en los círculos de poder lo conocían por su alias, el licenciado. Era un hombre que había construido un imperio a base de corrupción, intimidación y violencia. Oficialmente, era un empresario respetable, un filántropo que donaba a campañas políticas y aparecía en las páginas de sociales. Extraoficialmente, controlaba una vasta red criminal que se extendía desde las minas del norte hasta los puertos del sur. Madrina, este hombre es intocable, me dijo Javier con el rostro pálido. Tiene en su nómina a políticos, jueces y policías de alto rango. Enfrentarlo directamente es un suicidio. Las palabras de mi ahijado eran como un balde de agua fría, pero no lograron apagar el fuego de mi determinación. No me importa quién sea, le respondí, con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Él tiene a mi compadre, o sabe dónde está, y yo voy a hablar con él. Javier intentó disuadirme. Me explicó los peligros. Me rogó que lo dejara manejarlo a su manera, a través de canales legales, por más lentos que fueran. Pero yo sabía que no teníamos tiempo. Cada día que pasaba era una oportunidad menos de encontrar a Ramiro con vida. El restaurante en Polanco llamado El Conquistador era uno de los lugares favoritos de Valdivia. Según los contactos de Javier, cenaba allí al menos 2 veces por semana, siempre en la misma mesa, en un reservado al fondo del local. Era su oficina no oficial, el lugar donde cerraba sus tratos más sucios. Mi plan era simple, quizá ingenuo, pero era el único que tenía. Iría al restaurante y lo confrontaría. Javier se opuso rotundamente. Es una locura, madrina. No te van a dejar ni pasar de la puerta. Y si lo logras, ¿qué le vas a decir? ¿Que tienes su libreta de contabilidad secreta? Te desaparecerían antes de que pudieras pedir el postre. Pero yo era terca. No voy a ir como su enemiga. Voy a ir como una mujer desesperada que busca a su amigo. Apelaré a su vanidad, a su imagen de hombre respetable. No se atreverá a hacerme nada en un lugar público, lleno de gente importante. Después de una larga discusión, logré convencer a Javier de que me ayudara, bajo sus propios términos. Él no me dejaría ir sola. Ideó un plan más elaborado. Haría una reservación a su nombre para la misma noche en que Valdivia solía ir. Iríamos juntos, vestidos para la ocasión, como 2 clientes más. Él se encargaría de la logística. Yo solo tenía que prepararme para el encuentro más importante de mi vida. La noche de la cena, me sentía como una actriz a punto de salir a escena. Javier me había llevado a una boutique de lujo y, a pesar de mis protestas, me había comprado un vestido elegante, de color oscuro, y unos zapatos de tacón bajo. Tienes que lucir como si pertenecieras a ese lugar, madrina, me había dicho. Al mirarme al espejo casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada parecía otra, más sofisticada, más segura. Pero por dentro seguía siendo Elena, la de la tienda de abarrotes, la que prefería las botas de trabajo a los tacones. Mi única pieza de joyería era un pequeño dije de la Virgen de Guadalupe, un regalo de Ramiro de hacía muchos años. Lo apreté con fuerza, pidiéndole protección. El Conquistador era todo lo que imaginaba y más. Un lugar de lujo ostentoso, con candelabros de cristal, meseros que se movían con una eficiencia silenciosa y un murmullo de conversaciones de gente que olía a dinero y poder. Me sentía completamente fuera de lugar, pero la mano de Javier en mi espalda me daba seguridad. Nos guiaron a nuestra mesa que, como mi ahijado había planeado, tenía una vista discreta pero clara del reservado del fondo. Y allí estaba él, Ricardo Valdivia, el licenciado. Lo reconocí por las fotos que Javier me había mostrado.
Era un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Estaba rodeado de otros 2 hombres, ambos con trajes caros y aspecto de guardaespaldas. En su muñeca brillaba un reloj de oro que seguramente costaba más que mi casa. Se reía, bebía vino de una copa fina y exudaba un aire de poder absoluto. Verlo allí, tan tranquilo y disfrutando de su cena de lujo, mientras mi amigo estaba desaparecido, me revolvió el estómago de ira. Esperamos el momento oportuno. Javier me había instruido. Cuando se levante para ir al baño, o cuando sus acompañantes se distraigan, tienes que ser rápida, solo unos segundos. El corazón me latía con una fuerza brutal. Repasaba en mi mente lo que iba a decir, las palabras que había ensayado una y otra vez. Finalmente, el momento llegó. Valdivia se disculpó con sus acompañantes y se levantó, dirigiéndose hacia la parte trasera del restaurante, donde estaban los baños. Era ahora o nunca. Voy yo, le susurré a Javier. Me levanté y caminé hacia él, con las piernas temblando pero la cabeza en alto. Me interpuse en su camino, bloqueándole el paso. Él me miró con sorpresa, y luego con fastidio. Disculpe, ¿la conozco?, preguntó, con una voz suave pero cargada de veneno. No, señor Valdivia, no me conoce, le respondí, mirándolo directamente a los ojos, sin dejarme intimidar. Mi nombre es Elena. Soy la mejor amiga de Ramiro Vargas, el camionero que trabaja para usted. Al oír el nombre de Ramiro, su expresión cambió. Una chispa de reconocimiento rápidamente reemplazada por una máscara de indiferencia. No sé de qué me habla, dijo, intentando rodearme, pero yo no me moví. Sí lo sabe. Ramiro desapareció hace una semana, en la Sierra de Juárez, después de hacer una entrega para usted. Su camión estaba abandonado, con el motor encendido. La gente en las mesas cercanas comenzaba a voltear, a notar la escena. Eso era exactamente lo que quería. Los guardaespaldas de Valdivia se levantaron, pero él les hizo una seña para que se quedaran en su sitio. No quería un escándalo. Señora, está usted cometiendo un error, dijo en voz baja, con una amenaza apenas velada. Le sugiero que se retire si no quiere tener problemas. El único que tiene problemas aquí es mi amigo Ramiro, le contesté, subiendo ligeramente el tono. Solo quiero saber dónde está. Es un hombre bueno, un padre de familia. Si tuvo un problema, si cometió un error, lo que sea, solo dígame dónde encontrarlo. Su familia está destrozada. Me miró fijamente durante un largo instante. Sus ojos eran como los de una serpiente, calculadores, sin una pizca de empatía. Vi en ellos la confirmación de que él sabía exactamente de lo que yo hablaba. Escúcheme con atención, señora, siseó, acercándose un poco más. Hay caminos por los que la gente como usted no debería andar. Olvídese de su amigo. Vuelva a su pueblo. Es el mejor consejo que le puedo dar. Dio un paso al lado y pasó junto a mí, sin volver a mirarme. Me quedé allí, de pie, temblando de rabia y de miedo. No había conseguido una respuesta, pero había conseguido algo más. Le había puesto un rostro al mal. Había visto en sus ojos que él era el responsable, y le había hecho saber que yo existía, que Ramiro no estaba solo, que alguien lo estaba buscando. Regresé a la mesa, donde Javier me esperaba con una mezcla de admiración y pánico en el rostro. Madrina, tienes más agallas que todos los abogados de este despacho juntos, me dijo. Pero también acabas de ponerte una diana en la espalda. Lo sabía. El encuentro en el restaurante había sido solo el primer movimiento en una partida de ajedrez muy peligrosa. Valdivia ahora sabía de mí, y un hombre como él no dejaría cabos sueltos. La guerra ya no era secreta. Acababa de declararla abiertamente en el corazón del territorio enemigo. Regresar al departamento de Javier fue tenso. Ambos sabíamos que mi acto en el restaurante había cruzado una línea. Ya no era una búsqueda anónima. Ahora era un desafío directo a un hombre poderoso y sin duda despiadado. Javier estaba furioso y preocupado a partes iguales. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, madrina? Lo provocaste en su propio terreno. Este tipo no se anda con juegos. Mañana mismo te vuelves al pueblo. Yo seguiré investigando desde aquí, pero tú tienes que estar a salvo. Lo miré, y la terquedad que Ramiro siempre me achacaba se reflejó en mis ojos. No me voy a ir, Javier. No hasta que sepa qué pasó con mi compadre.
¿Crees que ese hombre me va a asustar? He lidiado con sequías, con plagas, con la muerte de mi esposo. He sacado a mis hijos adelante sola. Un ricachón con traje caro no me va a hacer correr. Mi ahijado suspiró, derrotado. Sabía que discutir conmigo era como arar en el mar. Está bien, dijo finalmente. Pero si te quedas, será bajo mis condiciones. No más actos impulsivos. No saldrás sola a ningún lado, y me prometerás que te cuidarás. Se lo prometí, aunque ambos sabíamos que era una promesa difícil de cumplir. La advertencia de Valdivia no tardó en materializarse. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Javier recibió una llamada. Era de uno de sus socios principales. La conversación fue corta y tensa. Cuando colgó, Javier estaba pálido como el papel. Era Ricardo Valdivia, dijo, con la voz apenas audible. Acaba de retirar todas sus inversiones de nuestra firma, un contrato multimillonario, y le mandó un mensaje a mi jefe, que tiene un abogado joven y ambicioso que debería aprender a no meter las narices donde no le importa. El golpe fue brutal. Valdivia no me había amenazado a mí directamente. Había atacado a mi única ayuda, a mi ahijado, en su punto más vulnerable, su carrera, su futuro. La culpa me invadió. Javier, lo siento tanto. Por mi culpa. Él levantó la mano para detenerme. No, madrina, no es tu culpa. Es la de él. Es la prueba de que le diste donde le duele. Ahora sé que estamos en el camino correcto. Esto ya no es solo por Ramiro. Ahora es personal. El ataque, en lugar de amedrentarnos, fortaleció nuestra resolución, pero también nos hizo darnos cuenta de que estábamos en una posición muy precaria. Javier podía perder su trabajo, su reputación. Yo podía perder mucho más. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y estrategia. Nos mudamos del departamento de Javier a un pequeño hotel en una zona más discreta de la ciudad. Javier comenzó a trabajar desde allí, usando computadoras encriptadas y teléfonos de prepago. Se convirtió en un detective a tiempo completo. Descubrió que la mercancía especial que Ramiro transportaba no eran drogas, como habíamos temido al principio. Era algo mucho más valioso y difícil de rastrear. Oro. Oro extraído ilegalmente de la mina cerca de nuestro pueblo. Valdivia usaba su empresa minera legal como fachada para una operación clandestina masiva. El oro se transportaba en camiones como el de Ramiro, escondido entre la carga legítima, y se sacaba del país para ser lavado en el extranjero. Ramiro era uno de sus mejores transportistas, el más confiable, hasta que, por alguna razón, dejó de serlo. Mientras Javier desentrañaba la red financiera, yo me dediqué a lo que mejor sabía hacer, hablar con la gente. Le pedí a Javier los nombres de otros camioneros que trabajaban para las empresas de Valdivia. Muchos vivían en los suburbios de la ciudad, en barrios obreros no muy diferentes al mío. Fui a buscarlos. Al principio, nadie quería hablar. El miedo era palpable en sus ojos. El nombre de el licenciado era suficiente para sellar sus labios. Pero yo no me rendí. No los presionaba, no los amenazaba. Simplemente les hablaba de Ramiro. Les mostraba su foto, la misma que llevaba conmigo, la de la feria. Les contaba de Lupe, de sus hijos. Les hablaba de la amistad, de la lealtad, de que hoy era por Ramiro, pero mañana podría ser por cualquiera de ellos. Poco a poco, logré romper el muro de silencio. Un viejo camionero, a punto de jubilarse, finalmente accedió a hablar conmigo, en una pequeña fonda lejos de miradas curiosas. Su nombre era Ismael. Conocía a Ramiro desde hacía años. Tu compadre era un buen hombre, Elena, me dijo, con la voz ronca. Demasiado bueno para este negocio. Tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Le pregunté qué había pasado. Ismael miró a su alrededor antes de continuar. Ramiro descubrió algo feo, en la mina. No sé exactamente qué, pero tenía que ver con la seguridad. Unos muchachos murieron en un derrumbe que nunca se reportó. Los enterraron allí mismo como si fueran animales. Ramiro se enteró y se puso como loco. Dijo que eso no se hacía, que eran vidas humanas. La historia me heló los huesos. Ahora entendía la angustia en la voz de Ramiro la última vez que hablamos. No era solo el negocio ilegal, era la injusticia, la crueldad. Él quería hablar, continuó Ismael. Quería denunciarlo. Trató de hablar con los gerentes de Valdivia, pero lo amenazaron.
Le dijeron que pensara en su familia, en la salud de su hija. Le recordaron quién pagaba las cuentas de la clínica en Houston, pero Ramiro era terco. Dijo que su silencio tenía un precio, y que ese precio ya no estaba dispuesto a pagarlo. Ismael me contó que la última vez que vio a Ramiro, el día que desapareció, mi compadre le dijo que iba a hacer lo correcto, que tenía pruebas, documentos que había sacado de la oficina de la mina, y que se los iba a entregar a un periodista de investigación. Esa era la pieza que faltaba. Ramiro no solo era un peón en el juego de Valdivia, se había convertido en una amenaza que el licenciado tenía que eliminar. ¿Y las pruebas, Ismael? ¿Sabes dónde están? Le pregunté con el corazón en un puño. Él negó con la cabeza. No, de eso no me dijo nada. Solo sé que las tenía bien guardadas. Ramiro era muy listo para esas cosas. Dijo que era su seguro de vida. Salí de la fonda con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza, porque ahora sabía que Ramiro no era una víctima pasiva, sino un hombre que había luchado por hacer lo correcto. Terror, porque esa lucha probablemente le había costado todo. Le conté a Javier lo que había averiguado. La nueva información cambió todo el panorama. Ya no solo buscábamos a un hombre desaparecido, buscábamos las pruebas que él había reunido. Esas pruebas eran nuestra única arma real contra Valdivia. Si las encontrábamos, no solo podríamos hacerle justicia a Ramiro, sino que podríamos derribar todo su imperio. Pero también significaba que el peligro se había multiplicado. Si Valdivia sabía de la existencia de esas pruebas, seguramente las estaría buscando también, y no dudaría en quitar de en medio a cualquiera que se interpusiera en su camino. La amenaza se hizo explícita esa misma noche. Regresando al hotel, 2 hombres nos interceptaron en el estacionamiento. Eran los mismos que estaban con Valdivia en el restaurante. No dijeron una palabra. Uno de ellos sujetó a Javier contra la pared, mientras el otro se acercaba a mí. Era corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la ceja y una mirada vacía. La señora curiosa, dijo, con una sonrisa burlona. El licenciado le manda un segundo consejo. El último. Váyase. Olvídelo todo. Si no, la próxima vez no seremos tan amables. Sentí el frío del cañón de una pistola presionar contra mis costillas. Y dígale a su amigo el trailero que si es listo, mantendrá la boca cerrada, si es que todavía la tiene. A veces, la montaña es muy buena para guardar secretos. Y cuerpos. Me empujó con fuerza haciéndome tropezar. Luego ambos se subieron a un coche sin placas y desaparecieron en la noche. Nos quedamos allí, Javier y yo, temblando. No tanto de miedo, sino de una rabia impotente. La amenaza había sido clara. Sabían que Ramiro podía estar vivo. Si es que todavía la tiene, había dicho el matón. Esa frase, esa pequeña rendija de posibilidad, se clavó en mi mente. Podría estar vivo, herido, secuestrado, aterrorizado, pero vivo. Y esa posibilidad era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Tenemos que encontrar esas pruebas, Javier, le dije, ayudándolo a levantarse. Son la única llave para liberar a Ramiro. Mi ahijado asintió, con una nueva y sombría determinación en su rostro. La partida de ajedrez se había convertido en una ruleta rusa, y nosotros acabábamos de apostarlo todo a encontrar una aguja en un pajar. Las pruebas de Ramiro, el seguro de vida que, irónicamente, podría haberle costado la vida, pero que ahora era nuestra única esperanza para recuperarla. La búsqueda nos iba a llevar de vuelta al origen de todo, a la montaña, al camión, al último lugar donde Ramiro había sido un hombre libre. El viaje de regreso a la sierra fue completamente diferente al primero. Ya no iba sola, impulsada por la angustia ciega. Ahora me acompañaba Javier, y ambos compartíamos un propósito claro y un plan. Sabíamos que las pruebas que Ramiro había reunido debían estar en un lugar seguro, un sitio que solo él conocería. Y el lugar más seguro, el más personal para un camionero, es su camión. La policía había remolcado el tráiler de Ramiro a un depósito judicial en las afueras del pueblo, un cementerio de vehículos implicados en crímenes y accidentes. Estaba allí, bajo el sol inclemente, acumulando polvo y silencio. Conseguir acceso no fue fácil. Javier tuvo que usar toda su labia de abogado, inventando una historia sobre la necesidad de recuperar documentos del seguro para la familia. El sargento Morales, a regañadientes,
y después de varias llamadas a sus superiores, finalmente nos dio el permiso, escoltándonos él mismo al depósito. El lugar era deprimente. Hileras de coches destrozados, motocicletas oxidadas y la carcasa de un autobús quemado. Y en medio de todo, el Kenworth rojo de Ramiro se veía extrañamente intacto, como un gigante dormido. Al acercarnos, sentí un nudo en la garganta. Estar de nuevo frente al camión era revivir el pánico de esa primera mañana. Morales nos abrió la cabina con una llave maestra. El olor a encerrado se mezclaba con el fantasma del aroma de mi amigo. «Tienen 15 minutos», nos advirtió el sargento, mirando su reloj con impaciencia. «Y no pueden llevarse nada que no sea papel del seguro». Asentimos y nos pusimos a trabajar. Mientras Javier fingía revisar la guantera y los papeles del tablero para mantener a Morales ocupado, yo me fui directamente a la parte trasera, a la litera. Ramiro y yo habíamos pasado horas en esa cabina en viajes largos, años atrás, antes de que él se casara. Conocía cada rincón, cada compartimento secreto que él mismo había construido. Busqué debajo del colchón, en los paneles laterales, detrás de la pequeña nevera. Nada. El tiempo corría y la desesperación comenzaba a ganarme la partida. ¿Y si nos habíamos equivocado? ¿Y si las pruebas no estaban aquí? Entonces, recordé algo. Una manía de Ramiro. Siempre le había obsesionado la idea de que su asiento se rompiera. Decía que el respaldo era la parte más importante, la que le cuidaba la espalda en las jornadas de 16 horas. Una vez, lo vi pasar toda una tarde reforzando la estructura interna del asiento del conductor. Me pareció una exageración, pero ahora le hice una seña a Javier. «Distráelo un poco más», le susurré. Me acerqué al asiento del conductor. El sargento Morales nos miraba con aburrimiento desde la puerta. Con el corazón martillándome en el pecho, pasé la mano por la parte trasera del asiento, buscando cualquier costura suelta, cualquier irregularidad, y entonces la sentí. Una pequeña sección del cuero, justo en la parte baja, que parecía más dura, menos flexible que el resto. Usé la uña para hurgar en la costura. Con un poco de esfuerzo cedió. Detrás había una pequeña placa de metal atornillada. «Javier, la navaja», le dije en voz baja. Javier, entendiendo al instante, sacó una pequeña navaja multiusos de su llavero, y mientras le hacía una pregunta tonta a Morales sobre un formulario, me la pasó discretamente. Usé la punta de la navaja como destornillador. Los tornillos eran pequeños y estaban apretados. Mis manos sudaban. Cada segundo parecía una hora. Finalmente, el último tornillo cedió. Quité la placa. Dentro, en un hueco cuidadosamente tallado en la espuma del asiento, había una bolsa de plástico sellada. Y dentro de la bolsa, una memoria USB y un fajo de papeles doblados. Eran las pruebas. Lo habíamos logrado. Con un movimiento rápido, metí la bolsa en el bolsillo interior de mi chamarra y volví a colocar la placa, aunque sin los tornillos. «Listo, sargento», dijo Javier en voz alta. «Ya tenemos los papeles que necesitábamos. Muchas gracias por su tiempo». Salimos de la cabina justo cuando se cumplían los 15 minutos. Morales cerró la puerta con llave, ajeno al tesoro que acabábamos de rescatar de las entrañas de acero del camión. No dijimos una palabra hasta que estuvimos de vuelta en mi camioneta, lejos del depósito y de los ojos del sargento. Entonces saqué la bolsa. Javier la tomó con un respeto casi reverencial. Nos detuvimos en un lugar apartado del camino y examinamos el contenido. Los papeles eran fotocopias de informes internos de la mina. Detallaban los accidentes, los nombres de los mineros fallecidos, las órdenes directas de los superiores de ocultar los hechos. Había también registros de pagos, sobornos a inspectores locales para que hicieran la vista gorda, y la memoria USB. Javier sacó una pequeña laptop que traía consigo. Al conectar la memoria, encontramos un tesoro de información. Videos, grabaciones de audio. Ramiro, con un valor que me llenó de orgullo, había grabado conversaciones con los gerentes, había filmado las condiciones inseguras de la mina, y lo más importante, había un video, grabado con su propio teléfono, de una conversación con el propio Ricardo Valdivia. En el video grabado a escondidas, se oía a Ramiro confrontar a Valdivia sobre las muertes. La voz de mi compadre era firme,
llena de una justa indignación. La respuesta de Valdivia era fría y brutal. Esos hombres sabían los riesgos, Ramiro. Eran peones, piezas reemplazables. Tú eres más valioso para mí, pero no me obligues a cambiar de opinión. Tu lealtad tiene un precio, y yo lo he pagado con creces. La salud de tu hija, la casa de tu mujer, todo eso depende de tu silencio. El video terminaba abruptamente, pero era suficiente. Era la prueba irrefutable. Era la voz del diablo confesando sus pecados. Javier y yo nos miramos. Teníamos en nuestras manos la dinamita que podía hacer volar por los aires el imperio del licenciado. Con esto podemos hundirlo, madrina, dijo Javier, con una emoción contenida. Pero tenemos que ser más listos que él. No podemos ir a la policía local. Él los tiene en el bolsillo. Tenemos que ir más arriba, a las autoridades federales, a la prensa nacional. Tenemos que crear una tormenta tan grande que no pueda escapar de ella. Nuestro siguiente paso estaba claro. Volveríamos a la Ciudad de México esa misma noche. Javier tenía un contacto, un periodista de investigación de uno de los periódicos más importantes del país, conocido por su integridad y su valentía. Le entregaríamos todo, pero antes de irnos, tenía que hacer una cosa. Fui a ver a Lupe. No le conté de las pruebas. No era el momento. Pero la abracé y le dije algo que no era una mentira. Estamos más cerca, comadre. Te juro que estamos más cerca. Ten fe. El viaje de regreso a la capital fue una carrera contra el tiempo. No nos detuvimos a descansar. Cada sombra en el retrovisor nos parecía una amenaza. Sabíamos que Valdivia no se quedaría de brazos cruzados. Seguramente se habría dado cuenta de que la confrontación en el restaurante no era un acto aislado de una mujer desesperada. Estaría buscando la fuente de mi información, y eso lo llevaría inevitablemente a Ramiro y a las pruebas que había robado. Era una carrera entre su poder para encontrarnos y nuestra habilidad para usar las pruebas antes de que nos encontrara. Llegamos a la Ciudad de México al amanecer. El aire de la mañana, cargado de smog y de la energía de millones de personas despertando, se sentía como el preludio de la batalla final. Javier llamó a su contacto, el periodista, y concertó una reunión para esa misma mañana en un lugar seguro. Mientras esperábamos, hicimos varias copias de la memoria USB y de los documentos. Las guardamos en diferentes lugares. Una la enviamos por paquetería urgente a un colega de confianza de Javier en el extranjero. Otra la escondimos en una caja de seguridad. La original, la que le daríamos al periodista, la llevábamos con nosotros. Era nuestro as en la manga, nuestra única garantía de supervivencia. La reunión fue en la parte trasera de una librería vieja, un lugar que olía a papel antiguo y a verdades olvidadas. El periodista, un hombre llamado a quien llamaremos León, era mayor, con una mirada cansada pero increíblemente aguda. Nos escuchó en silencio, sin interrumpir, mientras le contábamos toda la historia. Luego, examinó las pruebas, leyendo cada papel, viendo cada video. Cuando terminó se quitó las gafas y nos miró. He estado investigando a Valdivia durante años, dijo, con una voz grave. Siempre supe que era un criminal, pero nunca tuve pruebas tan contundentes como estas. Esto no solo lo implica en la minería ilegal y la explotación laboral. Esto es homicidio. León nos explicó su plan. Publicaría la historia en la portada de la edición del domingo. Simultáneamente, entregaría copias de las pruebas a una unidad especial de la Fiscalía Federal en la que confiaba y a una organización internacional de derechos humanos. Vamos a crear un fuego cruzado del que no podrá escapar, nos aseguró. Pero tienen que entender algo. A partir del momento en que esto se publique, sus vidas estarán en un peligro extremo. Valdivia es como un animal acorralado. Será más peligroso que nunca. Le pregunté qué pasaría con Ramiro. León frunció el ceño. Si está vivo, esta es su mejor oportunidad. La presión pública y legal obligará a Valdivia a negociar. Un testigo vivo y dispuesto a declarar en su contra sería su peor pesadilla. Si Valdivia es inteligente, lo usará como moneda de cambio. La palabra sí resonó en la habitación, cargada de una incertidumbre terrible. Salimos de la librería con una sensación agridulce. Habíamos encendido la mecha. Ahora solo podíamos esperar a que la bomba estallara.
Teníamos que desaparecer por unos días, hasta que la historia saliera a la luz. Javier nos consiguió un refugio, la casa de campo de uno de sus clientes, a las afueras de la ciudad. Mientras conducíamos hacia allí, el celular de Javier sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. Puso el altavoz. La voz que escuchamos nos heló la sangre. Era Ricardo Valdivia. «Abogado», dijo, con una calma aterradora. «Veo que ni usted ni su madrina entienden de consejos amables. Han cometido un grave error al subestimarme. Sé que tienen lo que robó mi camionero». Hubo una pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. «Pero yo también tengo algo que les pertenece. Creo que conocen a un hombre llamado Ramiro Vargas. Está aquí conmigo. Un poco golpeado, pero vivo. Por ahora. Así que les propongo un intercambio. Mis documentos por su amigo. En un lugar y a una hora que yo les indicaré. Vengan solos. Si veo a un solo policía, a un solo periodista, su amigo muere. Y luego iré por ustedes. Tienen 24 horas para decidir». Y colgó. Nos quedamos en silencio, el eco de su amenaza flotando en el aire. La peor de nuestras pesadillas y nuestra mayor esperanza se habían hecho realidad en una sola llamada. Ramiro estaba vivo, pero su vida pendía de un hilo, y nosotros sosteníamos las tijeras. Teníamos que elegir entre la justicia para muchos y la vida de uno. Y ese uno era nuestro amigo, nuestro compadre, nuestro hermano. La decisión más difícil de mi vida estaba frente a mí, y solo teníamos 24 horas para tomarla. El ultimátum de Valdivia nos dejó en un estado de shock. Javier detuvo el coche en el arcén de la carretera. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. Ramiro estaba vivo. Esa era la única frase que mi mente podía procesar. Vivo, pero era un prisionero, una carnada en la trampa mortal de Valdivia. La elección que nos planteaba era diabólica. Entregar las pruebas que podían destruir a un monstruo y salvar a docenas de futuras víctimas, a cambio de la vida del hombre por el que habíamos arriesgado todo. O seguir adelante con la publicación, desatar la tormenta de justicia, pero con la casi certeza de que Valdivia cumpliría su amenaza y asesinaría a Ramiro. «No podemos confiar en él, madrina», dijo Javier, rompiendo el silencio. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. «Si le damos las pruebas nos matará a todos, a ti, a mí y a Ramiro. No dejará testigos. Es su modus operandi». Sabía que tenía razón. La lógica fría de abogado de Javier era impecable. Confiar en la palabra de un asesino como Valdivia era una sentencia de muerte. Pero mi corazón se rebelaba contra la lógica. No podía abandonar a Ramiro. No podía ser yo quien firmara su sentencia. «Tiene que haber otra manera, Javier. Tiene que haberla», le supliqué. «No podemos dejarlo morir». Pasamos las siguientes horas debatiendo, analizando cada ángulo, cada posibilidad, por más remota que fuera. La idea de involucrar a la Policía Federal era tentadora, pero el riesgo era inmenso. Valdivia había sido claro. Un solo policía y Ramiro moría, y no teníamos forma de saber cuán infiltradas estaban las fuerzas del orden. Un soplo, una filtración, y todo se acabaría. Fue entonces cuando Javier tuvo una idea, arriesgada, audaz, casi suicida, pero era la única que nos daba una oportunidad de salvar a Ramiro, y al mismo tiempo, asegurar que Valdivia pagara por sus crímenes. «Vamos a tenderle una contratrampa, madrina», dijo, con un nuevo brillo de determinación en sus ojos. «Vamos a aceptar su intercambio, pero lo haremos a nuestra manera». El plan era complejo y cada detalle tenía que ser perfecto. Lo primero era contactar a León, el periodista. Necesitábamos su ayuda. Le explicamos la situación. Al principio se mostró escéptico. «Es demasiado peligroso», nos advirtió. «Están entrando en el terreno del lobo». Pero cuando le explicamos el plan completo, vio su genialidad y, sobre todo, su potencial para una historia aún más grande. Aceptó ayudarnos. El plan consistía en fingir que aceptábamos el trato de Valdivia. Le entregaríamos una memoria USB, pero no sería la original. Sería una copia que contenía un software de rastreo y un virus que, al ser conectado a su computadora, infectaría su red y nos daría acceso a sus archivos. Era la parte de alta tecnología de Javier. Mi parte era más análoga,
más personal. Valdivia nos citó en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad, un lugar cliché de película de mafiosos. Quería que el intercambio fuera a medianoche. Nosotros le contraofertamos. Le dijimos que el intercambio se haría, pero en un lugar de nuestra elección, un lugar público, pero aislado. Elegí la locación, un pequeño merendero a la orilla de la carretera que lleva a mi pueblo. Un lugar que Ramiro y yo conocíamos bien, rodeado de campo abierto por 3 lados y con una sola vía de acceso y salida. Valdivia, sorprendentemente, aceptó. Probablemente pensó que nuestra elección era un acto de ingenuidad, que en un lugar así seríamos un blanco fácil, pero era precisamente lo que queríamos. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Javier coordinó todo con León. El periodista no solo alertaría a su contacto en la Fiscalía Federal, sino que también traería un equipo de filmación con lentes de largo alcance. Se esconderían a una distancia segura, documentando todo. La unidad federal no intervendría a menos que nuestras vidas estuvieran en peligro inminente. Su objetivo principal era capturar a Valdivia en el acto del secuestro y la extorsión, con pruebas irrefutables. Mientras Javier se ocupaba de la tecnología y la logística, yo me preparé mentalmente. Sabía que el éxito del plan dependía de mí. Yo sería quien iría al encuentro. Javier quería ir, pero lo convencí de que no. Valdivia esperaba a la señora curiosa. Mi presencia era más creíble. Además, si algo salía mal, Javier tenía que estar a salvo para asegurar que las pruebas originales vieran la luz. Antes de salir, escribí una carta para Lupe. Le contaba toda la verdad, por si no regresaba. Le pedía perdón por los secretos, pero le explicaba que todo lo que había hecho, cada mentira, cada riesgo, había sido por su esposo, por mi compadre. Guardé la carta en un sobre y se la di a Javier. Si no vuelvo para el amanecer, dásela, y cuida de ellos. Javier me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Vas a volver, madrina. Eres la mujer más fuerte que conozco. Me puse una chamarra gruesa, a pesar de que no hacía frío. En el bolsillo interior, llevaba la memoria USB falsa. En el otro, un pequeño dispositivo de pánico que Javier me había dado. Si lo presionaba, la unidad federal intervendría de inmediato. Era mi último recurso. Llegué al merendero media hora antes de la medianoche. El lugar estaba desierto. Solo el zumbido de un anuncio de neón a punto de morir. Aparqué mi camioneta como habíamos acordado, con las luces encendidas. El corazón me golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Esperé. La noche era oscura, sin luna. El silencio era total. Me sentía increíblemente sola. En ese momento, pensé en Ramiro, en su risa, en su lealtad, en el valor que había demostrado al enfrentarse a Valdivia. Si él había tenido el coraje de luchar, yo también tenía que tenerlo. A la medianoche en punto, 2 camionetas negras, idénticas, llegaron y se detuvieron a unos 50 metros de mí, bloqueando la carretera en ambas direcciones. Las luces altas me cegaron. Las puertas se abrieron y varios hombres armados bajaron, creando un perímetro. Luego, Ricardo Valdivia descendió de uno de los vehículos. Caminó hacia mí, lentamente, con la misma arrogancia que había mostrado en el restaurante. A su lado, 2 de sus matones arrastraban a un hombre. Era Ramiro. Mi corazón dio un vuelco. Estaba delgado, pálido, con la ropa sucia y rota. Tenía una herida en la frente y caminaba con dificultad, pero estaba vivo. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, y en su mirada vi una mezcla de sorpresa, miedo y gratitud. Veo que has sido una mujer sensata, Elena, dijo Valdivia, deteniéndose a unos metros de mí. Un final mucho más civilizado. Ahora, las pruebas. Primero, déjame ver que está bien, le respondí, con la voz temblorosa pero firme. Valdivia hizo un gesto. Uno de los hombres empujó a Ramiro haciéndolo caer de rodillas. Estoy bien, Elenita, no les des nada, gritó mi compadre, antes de que le dieran un golpe en la espalda para callarlo. Verlo así, tan vulnerable y aún así, tan valiente, me dio la fuerza que necesitaba. El trato es el trato, Valdivia, le dije. Te daré la memoria, pero tú me entregas a Ramiro. Al mismo tiempo, Valdivia sonrió. Me gusta su estilo. De acuerdo.
Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la sostuve en alto. Tírala al suelo y retrocede, me ordenó. Hice lo que me pidió. La memoria cayó en el asfalto. Él le hizo una seña a uno de sus hombres para que la recogiera. Al mismo tiempo, les ordenó a los que sostenían a Ramiro que lo soltaran. Mi compadre se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Ahora, Ramiro, camina hacia ella. Despacio. Ramiro comenzó a caminar hacia mí, cojeando. Cada paso que daba era una victoria. Mi atención estaba fija en él. Mientras tanto, el hombre de Valdivia recogió la memoria y se la entregó. Valdivia la examinó y sonrió, satisfecho. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señora. Ramiro estaba a solo unos pasos de mí. Podía ver las lágrimas en sus ojos. Extendí mi mano para alcanzarlo. Y entonces, todo sucedió muy rápido. En el momento en que Valdivia se dio la vuelta para regresar a su camioneta, el infierno se desató. Las luces de varias patrullas que estaban escondidas en la oscuridad se encendieron de repente, bañando la escena en un destello azul y rojo. Un helicóptero apareció en el cielo, su reflector apuntando directamente a nosotros. «Policía Federal, están rodeados. Suelten las armas», gritó una voz desde un megáfono. Los hombres de Valdivia, tomados por sorpresa, entraron en pánico. Algunos levantaron las manos, otros intentaron correr. Valdivia, con el rostro desencajado por la furia, se dio cuenta de la trampa. Sacó una pistola. No apuntó a la policía. Me apuntó a mí. «¡Tú, maldita!», gritó. Pero antes de que pudiera disparar, Ramiro, con una fuerza que no sabía que tenía, se lanzó contra él. El disparo se perdió en la noche. Los dos cayeron al suelo, luchando por el arma. Los agentes federales avanzaron, gritando órdenes. Aproveché la confusión. Corrí hacia Ramiro y Valdivia. No pensé, solo actué. Agarré el brazo de Valdivia con ambas manos, mordiendo y arañando, tratando de que soltara el arma. En ese momento, uno de los agentes llegó, y con un golpe certero, desarmó a Valdivia y lo inmovilizó en el suelo. Todo terminó tan rápido como empezó. En cuestión de segundos, Valdivia y todos sus hombres estaban esposados. Los periodistas, con León a la cabeza, salieron de sus escondites, sus cámaras capturando cada momento. Me arrodillé junto a Ramiro, que yacía en el suelo, agotado pero ileso. Lo abracé, llorando de alivio. «Lo logramos, compadre. Lo logramos», le susurré al oído. Él me devolvió el abrazo, con la poca fuerza que le quedaba. «Siempre supe que vendrías por mí, Helenita. Siempre». Miré a mi alrededor. Las luces de las patrullas, los agentes moviéndose con eficiencia, Valdivia siendo arrastrado hacia un vehículo. La pesadilla había terminado. La justicia, que parecía tan lejana, tan imposible, había llegado en medio de la noche, en un merendero olvidado a la orilla de la carretera. Y todo porque una mujer terca se negó a abandonar a su amigo. La resaca de la adrenalina fue brutal. En el caos que siguió al arresto de Valdivia, los paramédicos atendieron a Ramiro, mientras los agentes federales nos tomaban las primeras declaraciones a Javier y a mí. Mi ahijado había llegado con el equipo de León, y su rostro al verme a salvo era una mezcla de alivio y orgullo. La historia se convirtió en una bomba mediática. Al día siguiente, la cara de Ricardo Valdivia estaba en la portada de todos los periódicos y en todos los noticieros. «El imperio criminal de El Licenciado», titulaba el Diario de León. Las pruebas que Ramiro había reunido y que nosotros habíamos recuperado eran irrefutables. La memoria USB falsa que le dimos a Valdivia, aunque no fue necesaria para el arresto, resultó ser una mina de oro. El equipo de la Fiscalía la utilizó para acceder a sus servidores, descubriendo la magnitud de su red de corrupción, que implicaba a empresarios, políticos y funcionarios de alto nivel. La caída de Valdivia provocó un efecto dominó. Ramiro fue llevado a un hospital seguro bajo custodia federal. Estaba deshidratado y desnutrido, con varios huesos rotos por las palizas que le habían dado, pero su espíritu estaba intacto. Lo visité al día siguiente. La habitación estaba custodiada por 2 agentes, pero adentro, por fin, estábamos solos. Le conté todo lo que había pasado, desde que encontré su camión hasta la trampa en el merendero. Él me escuchaba en silencio, con los ojos llenos de una emoción que no necesitaba palabras. «Arriesgaste tu vida por mí, Elena.
dijo, con la voz ronca. Después de lo que hice, después de haberme metido en ese mundo, lo interrumpí. Hiciste lo que tenías que hacer por tu familia, y cuando te diste cuenta del mal que estabas ayudando a causar, decidiste hacer lo correcto. Eso es lo único que importa. Eres un héroe, Ramiro. Él negó con la cabeza. La heroína aquí eres tú. La llamada a Lupe fue una de las más felices de mi vida. Cuando le dije que Ramiro estaba vivo y a salvo, su grito de alegría y alivio fue la mejor recompensa que podría haber recibido. Organicé todo para que ella y sus hijos viajaran a la Ciudad de México para reunirse con él. El reencuentro en el hospital fue una escena que jamás olvidaré. Abrazos, lágrimas, palabras de amor y de perdón. La familia que había sido la razón del desvío de Ramiro era ahora su ancla, su puerto seguro. Mi trabajo en la capital había terminado. Era hora de volver a casa. Me despedí de Javier, que se había convertido en un héroe inesperado en su firma de abogados. Su audacia y su lealtad no pasaron desapercibidas. Le ofrecieron un puesto aún más alto, pero él me confesó que la experiencia le había cambiado. Quizá es hora de usar mi título para defender a gente como Ramiro, y no a gente como Valdivia, me dijo. Sabía que mi ahijado había encontrado su verdadero norte. Regresar a mi pueblo fue como despertar de un sueño largo y febril. Todo parecía igual, pero yo era diferente. La gente me miraba con una nueva mezcla de respeto y asombro. La historia de Doña Elena, la que desenmascaró al cacique, se había convertido en una leyenda local. Pero yo no me sentía una leyenda. Me sentía cansada, pero en paz. Había cumplido mi promesa. Había traído a mi amigo de vuelta a casa. Ramiro y su familia entraron en el programa de protección a testigos. El testimonio de mi compadre fue clave en el juicio contra Valdivia y sus cómplices. El proceso fue largo y complicado, pero la evidencia era tan abrumadora que, al final, la justicia prevaleció. Valdivia fue sentenciado a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Sus bienes, incluyendo el dinero de las cuentas que tanto me habían intrigado, fueron confiscados. Una parte de esos fondos se destinó a un fideicomiso para las familias de los mineros que habían muerto en los derrumbes, dándoles finalmente un poco de la justicia que Ramiro había buscado. Un año después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Ramiro y su familia, con nuevas identidades, se establecieron en otra parte del país. Abrieron un pequeño restaurante con la ayuda del gobierno. Hablábamos por teléfono cada semana. Su risa volvía a ser la de antes, fuerte y llena de vida. Me contaba de sus nuevos platillos, de cómo Sofía estaba estudiando para ser doctora, y de cómo Ramiro Jr. había decidido ser abogado, inspirado por Javier. Habían encontrado la paz que tanto merecían. A veces recordaba el lujo y el poder que había presenciado en la capital, el restaurante en Polanco, los coches caros, los trajes de diseñador. Me di cuenta de que todo eso era un cascarón vacío. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los objetos de marca. Estaba en la lealtad de un amigo, en la fortaleza de una familia, en el valor de hacer lo correcto, aunque el mundo entero te diga que no puedes. Recordé las enseñanzas de Napoleon Hill que mi esposo tanto admiraba. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla. Yo había concebido la idea de encontrar a mi amigo. Había creído en ella con cada fibra de mi ser, y lo había logrado. No con dinero ni con poder, sino con un deseo ardiente alimentado por el amor y la amistad. Mi vida volvió a la normalidad, a mi tienda de abarrotes, a mis hijos, a mis nietos. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de una mujer ordinaria empujada a circunstancias extraordinarias. Había enfrentado al mal y le había ganado. Y esa victoria no era solo mía. Era de Ramiro, de Lupe, de las familias de los mineros. Era una pequeña victoria de la luz sobre la oscuridad. A veces, cuando el sol se pone detrás de las montañas, las mismas que una vez me parecieron tan aterradoras, me siento en el porche de mi casa con una taza de café. Y pienso en el camino recorrido. Pienso en que la vida, a veces, nos pone a prueba de las formas más duras. Nos empuja al borde del abismo. Nos obliga a enfrentar nuestros peores miedos. Pero también nos da la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente. Nos enseña que la fe, la lealtad y el coraje
son las únicas herramientas que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Y que al final del día, el amor por aquellos que consideramos nuestra familia es la brújula que siempre nos señalará el camino de regreso a casa. Mi amigo camionero desapareció en la montaña, y al buscarlo, me encontré a mí misma. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo en tus batallas. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias montañas, sus propios gigantes. A veces el camino se siente solitario y oscuro. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una reflexión, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame un comentario con tus pensamientos, o si te sentiste identificado con alguna parte. Tus palabras son muy importantes para mí. Y si tienes alguna idea para una futura historia o un tema del que te gustaría que escribiera, compártemelo. Me inspira mucho leerte.
Cuéntame también desde qué ciudad o país me estás leyendo. Un abrazo grande a la distancia. No olvides seguirme para no perderte las próximas historias que